Continuamos conversando con Enrique Durán Boyero, jefe del proyecto de apoyo de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas en el Perú de la UE, la Unión Europea. Estos años que viene viviendo usted en el país, ya son 4, ¿no? O van a ser 4, le ha permitido tomar contacto con la historia de lo que significa el proceso de evolución y perfeccionamiento del narcotráfico en el Perú. Como usted lo ha manifestado, y esto es algo que no nos enorgullece en absoluto, sino nos avergüenza, como país, como nación, el Perú ha sido y sigue siendo todavía uno de los principales productores, no voy a decir de la hoja de coca, porque ese es un tema complejo, sociológico, antropológico, pero sí el uso de la coca convertida en pasta básica y luego en clorhidrato de cocaína, y que además de un muy buen nivel en los mercados en los cuales se consume esta basura, si nos permite expresarnos de esta manera, porque basura es finalmente que daña la salud de nuestra juventud, de cuánta persona consuma este veneno. Pero sin embargo, yo que soy peruano, no he visto, salvo que usted nos diga lo contrario, de que la organización del narcotráfico en el Perú no ha tenido la misma fortaleza, estructuración y los enraizamientos inclusive políticos y de llegada hasta aparatos del Estado que se tuvo en Colombia con el cártel de Medellín, el cártel de Cali, la presencia de Pablo Escobar. El Perú tiene otra realidad en ese sentido. ¿Cómo define usted si pudiéramos hablar de una historia del narcotráfico en el Perú de manera sintética? Yo lo que hablo con mis colegas de la Policía Nacional del Perú, y realmente es así, no hay duda de que la configuración del narcotráfico de las organizaciones a modo de los cárteles colombianos no existen en el Perú, por lo menos eso es lo que parece. Sí que lo que se ha evidenciado y evidencian los expertos en este momento, tanto del Perú como de otras organizaciones internacionales, es una sectorización de la producción de la cocaína, del clorhidrato de cocaína. Se cultiva en la selva, se transforma en la selva, se transporta de la selva a núcleos más o menos urbanos, más o menos grande, pequeño, se lleva los insumos químicos a la zona de producción y transformación de hoja de coca, de la ciudad se recibe el dinero, de las poblaciones donde están las pequeñas bases, donde van llegando los kilos de pasta base de clorhidrato, salen vía aérea hacia los países vecinos, Brasil y Bolivia. Llegan de estos países avionetas con dinero, se deja en los lugares, desde los lugares donde se ha copiado la droga se distribuye o se traslada a puntos más importantes, como pueden ser el Callao, a Piura, a la zona sur, y desde allí sale ya al resto del mundo, vía marítima, principalmente las grandes cantidades que vienen a la zona del Pacífico. Las cantidades que van a la zona de Bolivia y de Brasil salen vía Brasil o vía Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur, también preferentemente vía marítima. Entonces está sectorizado. El campesino que la recolecta no tiene nada que ver con un jefe de un cártel, claro, en Lima. El que pisa la hoja de coca en una poza, menos. El que lleva los insumos químicos, tampoco. El que saca la base, el mochilero que es de la zona... El burro. El burro no tiene nada que ver, ni conoce ni sabe. Entonces, son más o menos familias que copan una actividad laboral, producción, transporte, recaudación. Pero inconexos entre ellos. Inconexos, es decir, que la evidencia está en las investigaciones que hace la Dirandro. Yeah. Es decir, la Dirandro coge lo que llamaríamos células de 10, 15 personas que son los que se dedican a transportar la droga o intentan sacarla del país o la traen de la zona de la selva, pero no hay ramificaciones que conecten
esas investigaciones por el momento a más alto nivel ni a bajo nivel. Este no era el, digamos, modus operandi o definición de las estructuras de las organizaciones criminales de Medellín y de Cali que se solían utilizar en la década de los 80 entonces, 80, 90. Yo la historia que conozco de los cárteles, aunque es una época en la que viví, pero desde Europa no se podía percibir, sí que por lo que he leído y he visto y he escuchado, Pablo Escobar, los hermanos Orejuela, todos esos manejaban toda la producción, desde la llegada del clorhidrato a la distribución, el lavado de activos, y aquí no se está llevando a cabo ninguna investigación que permita sacarle una similitud a ese tipo de organización. Ni siquiera el caso de Reinaldo Rodríguez López, claro, este es un tema del año 84, 83 aproximadamente, usted estaba en España, pero seguramente habrá oído hablar del famoso Padrino. Sí, he oído hablar. O más recientemente Cacique Rivera, por ejemplo, y sus vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, donde habían estructuras de mafia, ¿no? Pero ni siquiera ellos se han llegado a comparar con los cárteles colombianos. Aquí lo más sonado en la época que estamos nosotros es el caso Orbegozo, el joven que controlaba en el puerto del Callao las exportaciones, pero era solo el sacar la droga vía marítima, y lo que hacía, por las investigaciones que se han hecho, es tener una red de colaboradores dentro del puerto que facilitaban la salida vía marítima del clorhidrato, pero él reportaba o recibía de alguien algo por cada exportación que se hacía. Es un transportador, no era él el que tenía los contactos en Europa, en Estados Unidos, sino que había alguien que le pedía que hiciera esa actividad. Ahora, tras la caída de Abimael Guzmán, el año 1992, en septiembre, un año después, él presenta las famosas cartas de paz al presidente Fujimori en ese momento, ¿no? En un gobierno de facto, por supuesto. Pero esto generó dentro de Sendero Luminoso una especie de cisma dentro de la organización, y se produjo la famosa línea oportunista de derecha, llamados por ellos, la LOD, y por otro lado la línea liquidacionista de izquierda, que fueron los que continuaron con la llamada lucha armada, y se fueron precisamente a la selva, ¿no? Entre Braem y la selva donde normalmente se solía producir la coca y la cocaína en la década de los 80, estamos hablando de Juanjuy, la zona de San Martín, ¿no? Huánuco, etcétera. Y entonces quizás la necesidad hizo de que esta fracción de Sendero Luminoso se plegara hacia el narcotráfico que le proveía de armas y logística, y al mismo tiempo el narcotráfico se beneficiaba de la experiencia que traía esta fracción de Sendero Luminoso en matar a la gente y abrir espacios y campos, de modo que entonces se convirtieron en una especie de guardianes del narcotráfico, una especie de guachimanes. Pero esto produjo un nuevo fenómeno, el narcoterrorismo, ¿no? De lo que precisamente en la parte final del segmento anterior le hacía yo referencia. Este fenómeno del narcoterrorismo entonces se ha fusionado con elementos pseudopolíticos, porque en realidad no lo son, a pesar de que se volanteen con las viejas fraseologías senderistas, ¿no? Pero sin embargo tiene un objetivo concreto, y es la producción de la droga, así de simple y sencillo. Entonces, pero esto le da un viraje seguramente por la acción que tiene a la forma como el Estado y los organismos internacionales preocupados en esta situación deben enfrentar el fenómeno. Entonces, aquí está presente las Fuerzas Armadas, está presente la Policía Nacional, está DEVIDA, está el Ministerio Público, luego el Poder Judicial a la hora de judicialización de los casos, y por supuesto está la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se articula todo este conglomerado de instituciones nacionales y extranjeras
para apuntar a un fenómeno único, pero que tiene ramificaciones en dos aspectos diferentes y que se enlazan hasta aquí con las organizaciones, uno, de crimen organizado destinado al lavado de activos, que tiene efectos económicos, y dos, los organismos autogenerados de Sendero Luminoso que trabajan en labor política, como Movadef y otros que están diseminados por ciertos sindicatos. Es un fenómeno muy, muy complejo en realidad. Entonces, ¿cómo van interviniendo ustedes en ese plano? ¿O simplemente es una mirada, digamos, general y ustedes tienen algo más operativo en el plano práctico de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas? Usted lo ha dicho, nosotros miramos una cosa mucho más amplia. El caso de Perú es un caso particular de este país, de este Estado. Yo lo que conozco, lo conozco por la prensa, por los comentarios que usted me está haciendo en estos momentos, pero sí que le puedo decir que la Convención de Palermo del año 2000 contra el crimen organizado transnacional, una de las preocupaciones que tiene es la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, es una modalidad del tráfico de drogas, y las vinculaciones con los grupos terroristas y su financiamiento. Entonces es un mandato desde hace ya casi 18 años de Naciones Unidas en potenciar, en hacer que se lleven a cabo políticas públicas por todos los estados democráticos para luchar contra el crimen organizado y las distintas variedades y modalidades que puede haber y las conexiones que puede haber contra el terrorismo internacional. El caso del Perú y Sendero Luminoso es un caso particular, lo mismo que nosotros en estos momentos en Europa tenemos el problema del yihadismo, que se dice no, sabemos que hay financiación con la heroína que viene de Pakistán, de Siria, también se ha hablado del financiamiento de los grupos terroristas que actúan en el Sahel, en el norte de África, dándole protección a la droga que circula por África desde la zona de Cabo Verde, de Mali, en Mali, de grupos que protegen, cobran cuotas por hacer que la droga llegue al norte de África, a Marruecos, Argelia, a Libia y desde allí sea trasladada a Europa. Es una política global de las organizaciones internacionales, en este caso Naciones Unidas, la Unión Europea y supongo que aquí en el continente americano de la Organización de Estados Americanos, de hacer que las políticas públicas de los estados en la lucha contra la criminalidad organizada, una de las modalidades es el tráfico de drogas, no potencie la desestabilización del Estado mediante el terrorismo y otras modalidades de corrupción. Ya. Ahora, para terminar este bloque, el famoso Tony Montana peruano, ¿no? Tony Montana era el nombre de cara cortada en la película de Al Pacino, ¿no? Este señor se creía Tony Montana. Evidenció que sigue existiendo, porque necesariamente tiene que ser así para estas organizaciones criminales, nexos entre el narcotráfico peruano y el narcotráfico mundial. ¿Intervienen ustedes también en ese proceso para prevenir, perseguir y sancionar, apoyando a nuestras instituciones nacionales? Ese es el objetivo principal de este proyecto y uno de los objetivos de la Unión Europea. Lo comenté al principio, es fortalecer las instituciones del Perú que luchan contra el tráfico de drogas. ¿Cómo lo hacemos? Intercambiando experiencias. Nosotros comentamos que no venimos a enseñarles nada a nuestros colegas peruanos, sino a intercambiar nuestras experiencias. Europa no produce droga, salvo las de síntesis, que se la producen en los laboratorios. Las metanfetaminas en el norte de Europa, en Polonia, en la República Checa, son de consumo para Europa interno, en los países del norte. Entonces, nuestras experiencias en la lucha contra el tráfico de drogas viene como países consumidores. Tenemos una larga experiencia en este tema porque la cocaína es un fenómeno que da un gran impulso en los años 80, pero antes teníamos la heroína. En los años 60 y 70 tenemos el boom de las heroínas, de los alucinógenos. En Europa también es un problema muy grave el consumo del cannabis, de la hoja de la marihuana. Entonces, Europa, ¿qué es lo que hace? En este caso, con nuestro proyecto,
es mandar un equipo de expertos y traer expertos de la Unión Europea para intercambiar experiencia, para explicar cómo afrontamos, cómo luchamos nosotros. ¿Y se llevan a policías, fiscales peruanos a Europa también para que trabajen? ¿Cuánto tiempo por lo general se quedan? Nuestro proyecto estamos llevándolos en los 4 años, cada año, cada uno de los componentes, porque cada país es responsable de un área, de un componente. Alemania es del tema marítimo, el Reino Unido es del tema aéreo e inteligencia táctica, España es de inteligencia y Francia es de investigación y judicialización. Entonces, cada uno de los países, cuando entre las personas que asistían a nuestras capacitaciones, seleccionaba a los que habían visto mayor interés y hemos llevado un promedio de 7, 8 profesionales del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y SUNAT en viajes de estudio de una semana a Europa para que vieran. El caso, por ejemplo, de Alemania, los llevábamos al puerto de Hamburgo y de Bremerhaven para que vieran cómo se trabaja en esos puertos. ¿Pero no le parece que es muy pocos profesionales y muy poco el tiempo que se invierte para capacitar a personas que son las que están combatiendo un tema tan complejo que tiene tantos años y tantas, no sé, especializaciones, ¿no? No me responda ahora, vamos a hacer una pausa comercial para continuar el programa. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.